Hola, buenos días. Voy a hacer esta segunda parte de la rebelión de las masas y con el mismo procedimiento, es decir, leer primero un fragmento del propio escritor y después comentarlo. Y luego vosotros también me podéis hacer vuestros comentarios y decirme lo que pensáis al respecto, que me hace mucha ilusión cuando me escribís comentarios. Bueno, creo que me había quedado en lo a gusto que se siente la masa siendo masa. Y hablando de la cuestión del idioma, de cómo ya ocurrió en el Bajo Imperio Romano, no una decadencia de la propia lengua, cómo el latín vulgar perdió, ¿no?, referente al latín clásico, toda su riqueza gramatical, ¿no? Bien, hablábamos de cómo en este momento también hay una devaluación lingüística muy grande. De hecho, uno puede asegurar, cuando ve cómo sus alumnos hablan, cómo se expresan, cómo escriben, qué léxico tienen, es decir, cuáles son el problema para expresarse, es decir, cuáles son sus dificultades. Pues la verdad es que estamos en un momento muy peligroso, porque si realmente es precisamente el lenguaje lo que nos ha hecho humanos y nos diferencia de nuestros primos los chimpancés, pues realmente estamos en un momento, a mí me parece que muy preocupante. Además, porque las nuevas tecnologías no permiten que el personal pueda aprender a expresarse antes de utilizar los móviles. Es decir, y claro, si todos son emoticonos y son apócopes, son acrónimos, es decir, es un acortamiento, ¿no?, de la propia expresión, ¿no?, que después el cerebro pues se queda corto. Es decir, porque ¿qué es lo que potencia el cerebro humano? Pues el lenguaje. Es que, vamos, o sea, de hecho, si a un niño a los 2 primeros años no se le habla y no aprende la lengua en estos inicios, es decir, pues ese troquelaje está muy mal hecho y sufre un retraso mental, pero todo el mundo, es decir, es lo que les ocurría a los mal llamados sordomudos, que eran sordos pero no mudos, pero como los tenían encerrados en casa y no aprendían a codificar, ¿no?, el mundo en ningún tipo de lengua, pues claro, hasta el lenguaje de signos y demás, bueno, y ahora los implantes cocleares y todas estas cosas, pues ¿qué acaban siendo? Retrasos mentales. Es decir, no es que fueran retrasados mentales de nacimiento, pero como no adquirían esa habilidad, ¿no?, fundamental para que el cerebro pueda funcionar, que es la codificación del mundo, ¿no?, en palabras y la sintaxis, la unión de palabras para poder hacer frases y poder coordinar y establecer rutas neuronales, ¿no?, suficientes, ¿no?, para el cerebro, para que el cerebro humano funcione, pues tenemos un déficit intelectual muy importante. Y es que estamos ahora mismo en una etapa que a mí me parece muy peligrosa. Luego, además, le sumaba yo, bueno, esta cuestión que dije me parece que sí, requiere una reflexión, lo que están haciendo, ¿no?, algunos de nuestros políticos, tratando de, casi por decreto ley, bueno, pues configurar el lenguaje de antemano. Es decir, no, el lenguaje, la lengua es una sincronía, ¿no?, pero hay una diacronía, que es el habla, que hace que se constituya la lengua. Es decir, los hablantes son los que, comunicándose entre sí, hacen una lengua. Por eso, ¿no?, la Real Academia de la Lengua pues va modificando en función del devenir, del uso de las palabras y de los términos, el significado incluso de las palabras, de forma que no se puede hacer por decreto ley. Es decir, no se puede obligar a la gente a nombrar las cosas de una determinada manera después de que lleva la lengua en curso, ¿no?, un devenir de años impresionante. Es decir, esto es una falta de intelecto importante, ¿no? Pensar que se puede, por ejemplo, decirles niñas de la noche a la mañana y todo queda en fin, aceptado por todo el mundo y utilizado. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Es verdad que en muchos de los idiomas, digamos que la parte femenina, ¿no?, está, digamos, subsumida, ¿no?, por lo masculino. Bien, podríamos aceptarlo o no aceptarlo, pero desde luego quienes no lo acepten empezarán a hablar, y si eso se acepta mayoritariamente,
pues llegará un día que se hable de una forma distinta. Pero eso no se hace de la noche a la mañana por un decreto ley. O sea, pero menuda estupidez. O sea, y luego decía, ¿no?, que el no entender bien, o sea, cuál es, digamos, el devenir, ¿no?, la diacronía de nuestra lengua, me refiero al castellano, y no saber, pues, cómo viene de las estructuras latinas, pues hacen que, bueno, se pueda confundir un participio de presente, que es el que preside, el presidente, o la presidente, porque cuando nosotros utilizamos el participio de presente, lo dije en el otro vídeo, amans amantis es el que ama, ¿no? Y el amante, ¿no? Pues, o la amante, ¿no? No se pone ni o ni a, o sea, es que queda así, de tal forma que, bueno, que hay una cantidad de palabras que transforman mal transformadas, ¿no? O sea, que es hablar mal el castellano, y entonces sí que además, bueno, pues se desestructura mucho la propia estructura gramatical de un idioma, con lo cual hace incomprensible. Fijaros que además cómo funciona el idioma. No, a mí me encanta ver cómo los niños aprenden a hablar. Los niños aprenden a hablar haciendo los verbos regulares, por ejemplo. Por eso ellos dicen no cabo, ¿no? Es decir, porque pillan la estructura del idioma y entonces la van aplicando. Que todo tiene, digamos, una lógica, ¿no? Por lo tanto, ojo con esos inventitos de unos cuantos, ¿no?, para tratar de imponer, sin ser nada sabios en la materia, bueno, pues por decreto ley, ¿cómo hay que hablar? Es que, bueno, pasándose además por el arco triunfo, la Real Academia de la Lengua y lo que sea menester. Es decir, aquí no importan los que saben, o sea, aquí importan los que tienen, bueno, pues una mente ideologizada, y que mediante una pataleta quiere que todo el mundo hable como yo quiero que se hable. Es decir, bueno, yo me puedo inventar con mis amigos, de hecho todos los niños lo hemos hecho, ¿no?, un lenguaje para un determinado grupo, pero no lo puedo hacer universal. Es decir, para que nos entendamos jugando el grupo de amigos, ¿no?, y de amigas, pues eso que hemos inventado, pero eso no se hace universal porque yo lo quiera. Bueno, dicho esto, voy a seguir porque es que, bueno, me enrabio mucho. Porque es que es muy importante la comunicación y poderse entender con la gente. Es decir, no se puede tomar como una cuestión baladí, no sé, de unos cuantos iluminados que piensan que saben algo y realmente tendrían que volver a la escuela. Bueno, a la escuela de hoy no, desde luego, a otras escuelas, en fin, ojalá vuelva algún día. Bien. Sigo. Es decir, lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, el momento de 1926, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. ¿Vale? Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Bueno, esto ya lo comentamos el otro día, ¿no? Es decir, estoy encantado de no saber y además me río del que sabe porque es un chiflao. Y como yo no lo entiendo, pues universalizo mi estupidez diciendo a este tío no se le entiende o a esta tía no se le entiende, y entonces está fumada, está drogada o está loca, es decir, porque yo no lo entiendo. O sea, estamos a esos niveles. Bien. Otra frase, otro párrafo que me parece interesante. La auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que el camino es siempre mejor que la posada. Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea más, que se le ha secado la fontana del desear, es decir, que la famosa plenitud es en realidad una conclusión. Hay siglos que por no saber renovar sus deseos mueren de satisfacción. Bueno, pues en esta llamada, ¿no?, sociedad del bienestar, que ya no lo es, ¿no?, pues quedan, digamos, esos restos de gente que solamente sabe vivir la complacencia. No en el reto, no en el superarse, no en el ser cada vez mejor, no en el aprender, sino se queda concluido, satisfechamente concluido,
Y bueno, pues nada, en esa especie de estúpida felicidad, ¿no? Que es más bien, no sé, al estilo de una babosa más que la de, desde luego, un ser humano. En nuestro tiempo domina el hombre masa. Es él quien decide. No se diga que esto era lo que acontecía ya en la época de la democracia, del sufragio universal. En el sufragio universal no deciden las masas, sino que su papel consistió en adherirse a la decisión de una u otra minoría. Eso que él llama las élites, la gente que sí que se preocupa, ¿no? Por aprender, por esforzarse, y bueno, y además con ciertas capacidades intelectuales que tampoco tiene todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no es capaz de inventar una vacuna. Bien, vale. Estas presentaban sus programas, excelente vocablo, dice, los programas eran, en efecto, programas de vida colectiva. En ellos se invitaba a la masa a aceptar un proyecto de decisión. O sea, es que claro, ahora nos encontramos que hay mucha gente que opina sobre todo, es decir, sobre aquello que no sabe. Es decir, es que ni siquiera se es capaz de respetar que uno no puede dar su versión sobre algo de lo que no tiene ni idea porque no lo ha estudiado. O sea, no. Y de repente, pues no sé, todo el mundo está hablando ahora, bueno, la cosa del COVID que está compleja, esto, en fin, es también un sin Dios, pero te salen expertos, vamos, por metro cuadrado, 35, que están dando versiones, opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Que algo, en fin, y que algunos sin estudio nada, sin seguir a ninguno de los expertos del mundo mundial, pues dicen que ese virus no existe, ¿no? Bueno, y como aquí, pues parece que vale lo mismo, ¿no? La versión de uno que de otro, es decir, porque se convierte, ya decía Platón, ojo, porque no es lo mismo la opinión que la ciencia, ¿vale? Se puede opinar sobre cuestiones subjetivas, es decir, pero no se puede, el estatus de opinión no es el estatus de la demostración científica, ¿vale? A mí me parece, pues puede servir para hablar, ¿no? Pues no sé, de cuestiones de tasca, ¿no? Pero no de cuestiones, ¿no? De vida o muerte, no de cuestiones de salud y no de cuestiones de ciencia, ¿no? A mí me parece que porque las cosas vayan siempre hacia abajo, pues esto de la gravedad, que no se entiende muy bien, pues no existe. Mira, pues esa opinión te la puedo guardar, no vale para nada, porque no tienes ni idea de lo que estás hablando. Bien. En las escuelas que tanto enorgullecían al pasado siglo, se refiere al XIX, no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas. Se le han dado instrumentos para vivir intensamente, pero no sensibilidad para los grandes deberes históricos. Se les ha inoculado atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no el espíritu. Por eso no quieren nada con el espíritu. Y las nuevas generaciones se disponen a tomar el mando del mundo como si el mundo fuese un paraíso sin huellas antiguas, sin problemas tradicionales y complejos. Bueno, pues ahí está, es decir, bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí, por ejemplo, me fascina, pues, no sé, la tecnología que hay. Sé que yo no la he inventado y yo admiro mucho a la gente que ha sido capaz de inventar eso. Es decir, yo puedo utilizar este móvil, puedo utilizar, no sé, cosas tan simples como la electricidad, pero yo no controlo ese mundo, por lo tanto, no puedo opinar, ¿no?, sobre algo que desconozco. Eso sí, agradezco a los que lo han inventado, igual que agradezco a los que han sido capaces, ¿no?, de, no sé, de hacer trasplantes de corazón, de, en fin, de darnos una tecnología de lujo. Y soy muy consciente que me superan y si tengo que, quiero decir, les agradezco el esfuerzo, ¿no?, su brillante intelecto, que nos ha podido dar cosas muy importantes al resto de la humanidad, ¿no? Pero soy muy consciente de que yo no las he creado.
se lo debo a otros seres humanos, que son muy minorías siempre, ¿vale? O sea, claramente. Y 3 principios, atención a esto que es interesante, han hecho posible ese nuevo mundo: la democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Los 2 últimos pueden resumirse en uno: la técnica. Ninguno de esos principios fue inventado por el siglo XIX, sino que proceden de las 2 centurias anteriores. El honor del siglo XIX no estriba en su invención, sino en su implantación. ¿Qué diríamos ahora, no? Claro. Es decir, la mayor parte de nosotros tenemos acceso a un montón de técnica, ¿vale?, que no sabríamos nosotros crear, y que ha sido creada por una minoría. Eso que llamamos pues una élite, ¿no? Una palabra que ahora pues está muy mal vista, ¿no? Porque claro, como todo el mundo es igual a todo el mundo, ¿no?, pues esto de la élite suena fatal, pero es que es así. El hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Menos todavía admitiría la idea de que todas estas facilidades siguen apoyándose en ciertas difíciles virtudes de los hombres, el menor fallo de los cuales volatilizaría rapidísimamente la magnífica construcción. Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre más actual 2 primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. O sea, es que ya esto no merece ni que lo comentemos, porque es más claro que el agua. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines, sus límites. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que solo él existe y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él. En esas estamos. Les pasa a los niños en la educación, les pasa a todo el mundo. O sea, vamos subiendo en el escalafón y efectivamente se da lo mismo. Con, digamos, con el agravante de que en la actualidad los que lideran son masa, ¿vale? Ni siquiera son aquellos que atienden al deseo de la masa, que por ahí empezó la cosa, sino que ya están gobernando. O sea, y son muy estúpidos. Y no son excelentes, ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista, o sea, intelectual. O sea, no pueden estar al mando, ¿no?, de... Imaginaos un capitán de barco que no sepa lo que es llevar un barco. Es decir, es que es a la deriva. Lo que pasa es que ahí se ve inmediatamente, se ahoga todo el mundo, ¿no? Y aquí, pues claro, como se ve más tardíamente, esta gente, además, ¿no?, ya está fuera de sus cargos cuando acontecen las debacles. Pues bueno, se va sucediendo una serie de atropellos que generan pues la destrucción de... Hablábamos el otro día de la nueva ley de convivencia ciudadana, de seguridad ciudadana. Y dices, pero bueno, ¿esto quién lo ha hecho? Es decir, ¿qué se trata? ¿De destruir las estructuras estatales? ¿De generar un caos? Pues que me lo explique. Mi tesis es pues esta, dice Ortega: la perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida es origen de que las masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. Por tanto, claro, se creen que todo viene del cielo, no como una especie de maná, que no hay esfuerzo detrás y no hay excelencia humana detrás. Y en este momento de la historia de la humanidad, esto se está acrecentando de una forma impresionante. Y como probablemente, además, se tenga en mente por parte de algunos que sí son élite, pero no precisamente desde el punto de vista ético,
pues como va a sobrar mucha gente el trabajo con el asunto de la robotización, pues mejor los queremos imbéciles. No sé, no sé. Es decir, es que es muy difícil en estos momentos ser bien pensante. Y si la impresión tradicional decía, vivir es sentirse limitado y por lo mismo tener que contar con lo que nos limita, la voz novísima del principio del siglo XX, no lo olvidemos, grita, vivir es no encontrar limitación alguna, por tanto, abandonarse tranquilamente a sí mismo, prácticamente nada es imposible, nada es peligroso y en principio nadie es superior a nadie. Pues en esa estupidez estamos. Mas el hombre que analizamos se habitúa a no apelar de sí mismo a ninguna instancia fuera de él. Está satisfecho tal y como es. Encantado de conocerse. El hombre selecto, excelente, está constituido por una íntima necesidad de apelar a sí mismo a una norma más allá de él. De apelar de sí mismo, perdón, a una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone. Es decir, siempre está esa especie de objetivo del servicio, ¿no?, a los demás y esa especie de, bueno, de pensar que si uno en este mundo no es capaz de que cuando se muera lo haya mejorado, por lo menos en su derredor, ¿no?, haya hecho algo que lo trascienda y por lo cual al menos alguien le recuerde con gratitud, pues no tiene mucho sentido la vida humana. Recuérdese que al comienzo distinguíamos al hombre excelente del hombre vulgar diciendo que aquel es el que se exige mucho a sí mismo y este el que no se exige nada, sino que se contenta con lo que es y está encantado consigo. Contra lo que suele creerse es la criatura de selección y no la masa, quien vive en esencial servidumbre. Esto me parece maravilloso, o sea, indica una finura intelectual muy grande, es decir, siempre sirven. Aún recuerdo, yo ya os contaba, no sé si fue en el primero o en el segundo de los vídeos, ¿no?, que ante la impotencia que tenía yo en mi centro de referencia donde daba clases, porque los protocolos para luchar contra el COVID me parecían una verdadera broma macabra, como le escribí a José Luis Jiménez, el experto en aerosoles, pensando este hombre que es una eminencia mundial y que tendrá tantísimo trabajo, no podrá responderme, pero bueno, me dio un flash y lo hice. Y en 2 semanas tenía su respuesta, ¿no? Y dije, Dios mío de mi vida, ¿cómo son los grandes? Se me ponen los pelos de punta y casi se me saltan las lágrimas porque decir, qué excelencia de persona. Ser tan sumamente inteligente, tan sumamente ocupado y a una profesora de instituto ante un problema, ¿no?, que le plantea, le responde. Pues bueno, es así son los grandes, o sea, y siempre es así, ¿eh? Es la gente siempre más generosa, la gente más volcada, la gente menos pesetera, o sea, es así. La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. La nobleza obliga. Bueno. Para mí, dice Ortega, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma, a trascender de lo que es hacia lo que se propone como deber y exigencia. De esta manera, la vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar e inerte que estáticamente se recluye a sí misma, condenada a perpetua inmanencia, como una fuerza exterior que la obliga a salir de sí. Conforme se avanza por la existencia, va uno hartándose de advertir que la mayor parte de los hombres y de las mujeres, aquí sí que incluye, son incapaces de otro esfuerzo que el estrictamente impuesto como reacción a una necesidad externa. Querrán seguir a alguien y no podrán, querrán oír y descubrirán que son sordas. Por otra parte, es ilusorio pensar que el hombre medio vigente, por mucho que haya extendido su nivel vital en comparación con el de otros tiempos, va a poder regir por sí mismo el proceso de la civilización. Digo proceso, no ya progreso. El simple proceso de mantener la civilización actual es superlativamente complejo y requiere sutilezas incalculables. Esta es una cuestión que a mí me parece importantísima.
con todo el esfuerzo que ha costado a la humanidad, ¿no? A los más nobles de la humanidad, el llegar a tener un estatus de civilización tan alto, es decir, que una banda de borregos lo destruya, o sea, porque no son conscientes de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Y decía Finkielkraut, es que con lo bonito que es ser agradecido, ¿no? Con lo que ensancha el alma, la admiración y la gratitud hacia aquellos a quienes se lo merecen, por lo que sea, ¿vale? Que lo excelso está en todos los lugares, en todas las clases sociales, en todas las profesiones, ¿vale? Y ser agradecido con la gente que hace bien, está bien. Y tener modelos de referencia buenos, por Dios. Es que nuestros niños no tienen modelos de referencia buenos. O sea, lo más que pueden aspirar es a tener modelos de referencia en el mundo del baile, del cante, del deporte, del cine. Nada más. Es decir, desaparece, digamos, la ciencia. Desaparece de su horizonte, ¿no? De aquellos a quienes imitar. Aquella gente que se excelsa en otras disciplinas. Entonces, pues la verdad es que tenemos un problema. Tenemos un problema importante, ¿no? Y esta especie de condescendencia, en general, con uno mismo, ¿no? Sacando pecho por ser vulgar. ¿Cómo se va a aprender de esta manera? Que yo recuerdo cuando era pequeña, con una humildad muy grande, ¿no? Escuchar y estar tras las bambalinas. No sacar pecho, precisamente. Y porque soy yo quien soy, ¿no? Me tenéis que escuchar y se tienen que conceder mis deseos. ¿Será que uno tiene que tener objetivos y tratar de conseguir esos objetivos y sus deseos? Y aquello que uno desea, a lo mejor no se cumple en muchos años. Es que esta especie de rapidez de querer las cosas y quererlas ya, sin tener un proyecto, sin hacer estrategias mentales a largo plazo, es decir, es que es muy malo para la educación de los niños. Esta inmediatez desde quiero y con una pataleta consigo lo que quiero y además me hago con el mando cuando tengo 2 años. Yo he visto niños con 2 años pegar una patada a su madre y no pasarle nada. Entonces han tomado el mando. Es decir, ¿cómo se puede tomar el mando quien no puede tomar el mando? Bueno, pues así estamos. El mando lo tienen ahora mismo gente que no debería tener el mando, porque no son excelentes en nada. Y repito lo que dije el otro día. Tenemos de izquierda a derecha un plantel de políticos que no son excelsos en nada. Vamos, que ni siquiera hacen buenos discursos. Y ni siquiera se... A ver, ni siquiera... Es decir, uno puede... O sea, mentir descaradamente, sin inmutarse, que además va a quedar evidente para todo el mundo que es una mentira, porque ni siquiera se toman el trabajo de embolicar bien y mentir bien. Es que ni eso hacen bien, ni mentir mienten bien. Por lo tanto, pues... en esas estamos. Bueno, pues mi agradecimiento a Ortega y Gasset, un hombre que tampoco se tuvo que exilar con el franquismo, o sea, no lo querían los franquistas, criticaba a los republicanos en muchas cuestiones, pues que tampoco. Entonces, bueno, pues de difícil cabida, ¿no? Ya le pasó a él, precisamente por no resignarse un ser vulgar. Los matices son muy importantes para el mantenimiento de una civilización. Porque tiene que caber mucha gente muy diversa, muy diferente, sin quererla eliminar porque piense distinto. Entonces, cuando se generan, no sé, trincheras, lo cual o estás aquí o estás allá y si no te mato, es decir, corres el peligro de... Eso significa que
existe un peligro en la civilización, ¿vale? Y desde luego muy poca altura de miras. Pues nada, aquí me quedo. Un besito muy grande, muchas gracias por estar ahí. Y si os parece bien, darle al like por un asunto de estos de posicionamiento de los vídeos, ¿no? Para que haya más oportunidades de que lo pueda ver más gente si quiere. Y también, si os parece bien, os suscribís y le dais a la campanita porque así os avisa cuando subo un vídeo, ¿no? Y bueno, pues cuento con vosotros como amigos y compañeros de viaje. Un beso enorme. Agur.